Quiero justamente dar la bienvenida a William Lozano, ingeniero ambiental, profesor de la universidad, piloto con diplomado en meteorología de la Universidad de Harvard. Gracias, ingeniero, por estar con nosotros. Bueno, muy buenas noches para todos. Bueno, señor Lozano, todo esto que estamos viendo que nos parece una locura, pues lo veíamos viendo llegar y lo seguimos viendo llegar. Y seguimos hablando del cambio climático y seguimos planteando estrategias gubernamentales, pero las estrategias gubernamentales, como lo vimos en las últimas reuniones, están planteadas para el año 2030, incluso muchas para el 2050. Y le pregunto, ¿estamos tarde para frenar el cambio climático? No podemos retroceder, pero podemos en algo aplazar, minimizar los daños. ¿Qué podemos hacer? Bueno, Ana María, mira, podemos hacer muchas cosas, podemos hacer varias acciones que reflejen un poco cuál es esa responsabilidad que nosotros debemos y esa obligación moral que nosotros debemos tener con el planeta. Ahora, que podamos frenar, que podamos reversar el cambio climático, yo en realidad mantengo una posición un poco escéptica al respecto. Hay bastantes fenómenos que todavía no comprendemos acerca del clima, y yo creo que también los científicos tenemos la obligación de reconocer esa postura de desconocimiento todavía frente a un montón de elementos, de interacciones a nivel atmosférico. De hecho, hay nuevos elementos que hacen referencia a interacciones incluso con el sistema geológico, que tienen que ver incluso con fenómenos astronómicos, con actividad solar, y en realidad hay muchas cosas que no se comprenden. Digamos que tampoco podemos colocarnos en una posición, digamos, como de tranquilidad y pensar que todo esto que viene ocurriendo con el cambio climático no tiene ninguna responsabilidad de nuestra parte, pero tampoco podemos aseverar que todo esto está siendo causado entonces por lo que nosotros entendemos directamente como cambio climático, con causas específicamente de los gases de efecto invernadero que emiten nuestras actividades. Lo que se viene presentando en Estados Unidos y en Canadá, digamos que no es algo tan extraño. En la actualidad sí es algo que no ocurría hace más o menos unos 84 años. Pero digamos que esto es perfectamente explicable precisamente por los fenómenos atmosféricos y los sistemas de presión que en la actualidad tenemos provenientes de las islas Aleutianas en Alaska y de las bahías de James y Hudson en Canadá. Digamos que aquí hubo una confluencia que no es muy típica, ¿sí? Que se presentó quizás hace 84 años, pero estos domos de calor, como los llaman en la actualidad, pues es algo que se presenta más o menos cada 1 o 3 décadas, obviamente mucho más suave que lo que estamos viendo en la actualidad. Ahora, con lo que usted me dice, doctor Lozano, me deja también como un respiro, porque hemos venido poniendo toda la presión a la responsabilidad que tenemos nosotros y la afectación que tenemos nosotros dentro del cambio climático, y pues como usted da claramente ahorita la explicación, a ver, este fenómeno se presenta una o cada 3 décadas, pues ya es un fenómeno que ustedes lo tienen monitoreado, que saben que va tal vez no con la fuerza y la magnitud, o quizás incluso, doctor Lozano, ahora que vivimos en un mundo tan globalizado con las comunicaciones, somos mucho más conscientes y podemos tener mayor información acerca de lo que está pasando. Pero concuerdo con usted y realmente me sorprende y creo que es grato escuchar una posición en donde dice, ok, hay cosas que también desconocemos, que va evolucionando, que se está transformando y que no sabemos hacia dónde va ni cómo va, ¿no? Así es, Ana María. Digamos que tampoco estamos diciendo que estemos haciendo las cosas muy bien. Es claro que nosotros tenemos una responsabilidad muy grande en
todo, digamos, los desastres, los desbarajustes que venimos haciendo en nuestros ecosistemas. No somos una especie que se ha comportado de manera armónica con el planeta, de manera que sí hay muchas cosas que tenemos que hacer y obviamente los gobiernos también deben orientar un poco esas iniciativas que se pueden hacer desde la política. Sí, como te decía, no es que sea una cosa absolutamente rarísima y no podemos tampoco caer en el error de achacarle cualquier, digamos, perturbación, cualquier fenómeno climático que no se lo podemos estar achacando permanentemente al calentamiento global o al cambio climático o bueno, a cualquiera de estas formas que la gente usualmente lo llama. Obviamente hay unos fenómenos atmosféricos que se presentan muy de vez en cuando con el transcurso de décadas, a veces cada 100 años. Obviamente sí tenemos que estar muy atentos porque pues digamos que aunque esto se presente de manera periódica, no significa entonces tampoco que no tengamos ninguna responsabilidad. No lo estamos haciendo bien. En realidad tenemos que ponernos en sintonía con el planeta. Y doctor Lozano, justamente haciendo referencia a puntualmente a lo que está sucediendo en Estados Unidos y Canadá, que usted venía manejándolo, ¿cuáles son las afectaciones más graves que va a tener para el medio ambiente, para los individuos, para las siembras, las cosechas, un poco para los temas de abastecimiento con esta ola de calor gigante que pues sí? Usted dice se repite uno cada 3 décadas, pero a uno se le olvida muy fácilmente incluso lo que pasó la semana pasada. Así es, Ana María. Hay varios fenómenos que pueden acompañar, digamos, estas temperaturas excesivas. 45 grados centígrados, obviamente, pues no es nada cómodo para los seres humanos y de hecho, básicamente que casi que para ninguna especie. Por esto tenemos ya varias muertes. Bueno, las cifras van cambiando, pero podríamos estar hablando por lo menos de 100 muertes causadas por este domo de calor. Hay algo que también empieza a preocupar un poco, que es el tema de los incendios forestales, que es algo que podría llegar a presentarse también. Y pues digamos que hay que empezar a tomar algunas acciones para evitar que esto se vaya a presentar. Y lo que tú mencionabas también, daños en los cultivos, un descenso en la producción de alimentos. Bueno, se pueden presentar desabastecimiento de agua, sequías en algunas zonas, pero digamos que lo que pues se espera quizás es que esto pueda resolverse en no más de unas 2 semanas, ojalá en una semana o menos, aunque yo diría que deberíamos esperar quizás unas 2 semanas para que cambien las condiciones atmosféricas y se pueda entonces resolver esta situación. Ahora, justamente con lo que usted decía, el presidente Biden dijo que los incendios forestales se están convirtiendo ya en un ciclo regular. Es decir, y que están incrementando su nivel. Es eso un poco el constante que estamos viendo y que venimos viéndolo ya un par de años y cada vez se va incrementando y cada vez nos preocupamos más y tratamos de buscar esas soluciones que muchas veces resultan bastante lejanas a nosotros, y concuerdo con usted que no estamos haciendo tampoco las cosas bien. Así es, Ana María. Bueno, y estos incendios forestales obviamente también encuentran muchas respuestas en los cambios que se han hecho con los usos de suelo, algunos autorizados, otros, digamos, ilegales, ampliación de la frontera agrícola y varias prácticas, digamos, humanas que contribuyen un poco a estos incendios forestales. Si bien es cierto que algunos se pueden explicar frente a un factor incidente que podría ser incremento de temperaturas en algunas épocas del año, hay que revisar también, digamos, mucho más a fondo porque es mucha más su presencia y son esas actividades humanas que terminan desencadenando este tipo de incendios forestales, pues que tiene una pérdida no solamente de toda esta masa boscosa, sino también pues pérdida de la biodiversidad. Puesto. En términos generales. Señor Lozano, le quiero dar las gracias por haber estado con nosotros, haber compartido en este espacio.
Bueno, Ana María, a ti muchísimas gracias y a todos los televidentes.